Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos adorando su santo nombre, cuando estamos cantando estas canciones tan hermosas, ciertamente nuestras emociones, nuestros sentimientos están en juego, porque levantan nuestro ánimo con seguridad. Durante la semana hemos tenido momentos duros, difíciles, preocupaciones, pero el solo hecho de cantarle a nuestro Señor levanta nuestro espíritu. Amén. Pero más que eso, la alabanza provoca o crea un ambiente de adoración. Amén. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Por lo tanto, lo que hacemos es crear un ambiente donde el Espíritu Santo se comienza a manifestar, Amén. donde comienza a hablar desde nuestro corazón. Allí la presencia de Dios comienza a fortalecernos. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos nuestra principal función es la adoración. Jesús dijo: Dios busca adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, cuando comenzamos a cumplir este propósito principal para el cual nosotros fuimos creados, es cuando Dios comienza a revelarse a nuestra vida y comenzamos a tener un entendimiento pleno de lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque claro, humanamente muchas veces quisiéramos saber cuál es la voluntad de Dios o cuál es su propósito para con nuestra vida. Y eso lo conseguiremos o lo lograremos solamente en un ambiente de adoración. Mientras estemos adorando al que nos creó, Él estará estableciendo en nuestra vida su propósito y haciendo su perfecta voluntad. El salmista llegó a decirlo así: Él conseguirá su propósito en mí. Porque nos disponemos para que Él haga lo que sea su voluntad. Pero cuando nosotros en forma natural y en forma rebelde y en forma humana queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, es cuando tenemos que sufrir nuestras graves consecuencias y tenemos que lamentar una serie de errores. Es allí donde juega un rol importante la palabra de Dios, porque en ella podemos conocer su perfecta voluntad. Y esto es lo que vamos a hacer en este día: a estar leyendo, estudiando y comentando lo que es la palabra de Dios para nosotros. Yo para eso le voy a invitar que usted busque allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13. En el capítulo número 13. Aprovechamos de saludar a quienes nos visitan, que Dios les bendiga, son bienvenidos. Espero que esta no sea la última vez que estén con nosotros. Por supuesto, la invitación es para que usted pueda disfrutar la presencia de Dios junto a nosotros. Aleluya. También saludamos a los que están en casita. Recordemos que estamos grabando esto y allí hay mucha gente que nos está viendo en casa. Deseamos que a usted también Dios le bendiga. Entonces vamos a estar leyendo el Evangelio según San Juan en el capítulo número 13. Juan capítulo 13 desde el versículo 18. Vamos a leer desde el 18 al 35. Amén. Usted siga la lectura atentamente, que en este relato hay una serie de detalles que vamos a estar considerando para entender lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el versículo 18, dice así: Amén. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo os enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues
hizo señas a Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Quise leer este largo pasaje para que entendamos el contexto a lo que me estaré refiriendo, aunque básicamente voy a usar para la temática que voy a desarrollar el versículo 31, que dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora. Esa palabra es importantísima entender para que podamos nosotros comprender lo que es la obra de Dios para nuestras vidas y por nuestras vidas. Nosotros ya durante mucho tiempo hemos estado enseñando y repitiendo que la maldad entró al mundo a causa del pecado. Y esto se dio en el huerto del Edén, cuando Adán, el primer hombre, cayó en la desobediencia con Dios. Y a través de ese pecado o de esa desobediencia vinieron todos los males o toda clase de males para la humanidad. Allí se dio la enfermedad, la corrupción, las tragedias, las catástrofes, todo lo malo que ocurre en la sociedad humana, todo aquello se dio a causa del pecado, porque el primer hombre, que es Adán, desobedeció a Dios, y como consecuencia la humanidad entera está bajo maldición. Entonces podríamos decir que Adán es la puerta a todo lo malo que le ocurre a la humanidad. Pero también Jesús es la puerta, aleluya, para la bendición que viene de lo alto, para la humanidad. Todos los hombres están llamados a reconocer que Jesús es el Señor, y entonces será quitada la maldición y la bendición llegará a cada una de sus vidas. Entonces podríamos hablar que Adán es el primer hombre y que Jesús es el segundo hombre. El primer hombre es motivo de maldición para la humanidad, y el segundo hombre, que es Jesucristo, es la bendición para la humanidad. Entonces, en esto es lo que nosotros planteamos, el proceder de la humanidad. Por eso vemos en el mundo tanta maldad, y por eso vemos en nuestro medio gente realmente transformada por el poder de Dios, cosa que ni los psicólogos, ni los filósofos, ni los médicos han logrado cambiar en los hombres malos. Hemos visto cómo Cristo ha transformado nuestras propias vidas. Amén. Personalmente he visto gente que ha sido drogadicta transformada por el poder de Dios. He visto gente que ha sido delincuente transformada por el poder de Dios. He visto homosexuales
transformados por el poder de Dios. Me impresionó mucho cuando estuve allí en México, bueno, en Estados Unidos, y conocí gente en México, también fui a predicar a México. Y cuando me recibieron en un lugar, mi hermano Alfredo, me recuerdo, y Alfredo Insunza, lo voy a mencionar porque él estará viendo este video en un tiempo más, me invitó a su casa y lo consideré el hermano más amoroso que yo había conocido. Amoroso, cariñoso con su esposa, con sus hijos, la atención. Y cuando estamos sentados a la mesa después de tomar once ahí, él me cuenta su testimonio. Y él había sido un narcotraficante, sicario, que se enfrentaba a la policía con ametralladora, que había huido de la cárcel de México, que había caído a la cárcel de Estados Unidos y también había huido, y que la policía lo buscaba en los dos países, pero se convirtió a Cristo. Y yo, cuando escuchaba ese testimonio, me era difícil creer que ese hombre tan malo estuviera comportándose en una forma tan amorosa y tan bondadosa. ¿Verdad? Costaba creerlo. Pero este es el cambio que produce el poder de Dios en el hombre. Amén. Porque la maldad entró por un hombre que es Adán. Pero también la bondad de Dios entró por Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando Cristo viene a morar en los corazones, la vida es cambiada, la vida es transformada. Todo lo negro se convierte en blanco, lo que es sombra se convierte en luz, lo que es mentira se transforma en verdad, lo que está en tiniebla viene a la luz, lo que está en muerte viene a vida. Esto es lo que hace poderoso, o este es el poder que manifiesta en la sola predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder es el que hemos visto manifestado en tantas vidas a través de los años. Personalmente, yo llevo más de 47, 48 años en el Evangelio, y durante mi trayectoria en Cristo he visto mucha gente transformada por el poder de Dios. Entonces, cuando vemos cómo Dios obra, logramos entender la obra del diablo también, la obra de nuestro enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue el gestor, fue el autor de la desobediencia allí en el huerto del Edén. Él vino y cuestionó la palabra de Dios. Él vino y entonces hizo dudar al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, para que ellos pudieran poner atención a la voz de Satanás, a la voz de la mentira, en vez de creer o aceptar y obedecer la voz de Dios. Entonces viene Satanás y le dice a la mujer: ¿con que Dios les dijo? ¿Con que Dios les dijo que van a morir? No, si no van a morir. ¿Quién les dijo eso, Dios? No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, ustedes van a ser igual a Él. Entonces allí la infectó con ese espíritu de soberbia, con ese espíritu de orgullo. Van a ser igual a Dios. Van a ser igual a Dios. Porque él, Satanás, quería ser igual a Dios. Quería sentarse en el trono de Dios y quería ser igual a Dios y quería que le adoraran como a Dios. Por eso fue desterrado de la presencia de Dios y ahora anda rodeando el mundo. Entonces, en ese rodear el mundo, vino a los oídos del hombre y la mujer y le cuestionan lo que Dios ya le había dicho y les produce la duda. Y la duda es lo que gatilla la desobediencia. Eso pasó en el huerto del Edén. Ellos dudaron, le creyeron más a Satanás, al diablo, y cayeron en la desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Porque la palabra pecado nosotros la relacionamos en el ambiente espiritual solamente. Sin embargo, para que lo entendamos, el pecado es toda desobediencia a Dios. Así como crimen es toda desobediencia a la ley del hombre, el pecado es toda desobediencia o transgresión a la ley de Dios. Entonces, la incredulidad es lo que gatilla el pecado. Y Satanás históricamente ha estado tratando de derribar al hombre, ha estado históricamente tratando de destruir al hombre a través de la duda, porque sabe que si hacen dudar al hombre, el hombre va a caer en desobediencia.
Y cuando Jesucristo apareció en escena, Él tuvo una palabra del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Entonces tenía una declaración de Dios que Jesucristo había cobijado en su corazón, que Él era Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y durante toda su vida y todo su ministerio, en ningún momento dudó que Él era Hijo de Dios. Y decía: yo hablo la palabra de mi Padre porque soy Hijo de Dios. Sin embargo, vino Satanás, el diablo, y siempre quiso hacerle dudar. Allí le dice: si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, tírate del pináculo, no te va a pasar nada. Si eres Hijo de Dios, siempre estaba poniendo esa pregunta o esa opinión insidiosa, malintencionada, capciosa, que lo único que quería hacerle dudar a Jesucristo. Si cuando Jesús iba con la cruz cargándola camino al Gólgota, al Calvario, le golpearon por la espalda y le dijeron: si eres Hijo de Dios, dinos quién te golpeó. Y cuando Jesús estaba colgando en la cruz, allí le dijeron: si eres Hijo de Dios, bájate. Siempre Satanás, el diablo, usando a los hombres, quiso hacer dudar de la paternidad de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo nunca dudó que era Hijo de Dios. A pesar que iba camino a la muerte, Él nunca dudó de su paternidad. Es que Satanás, el diablo, sigue usando en este tiempo la misma estrategia para que usted dude de que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Sigue usando la misma estrategia. Por eso hay gente que cae en depresión, en preocupación, en aflicción. Siempre está, si no influida, atormentada, con problemas, y llegado un momento llega a dudar, como si Dios no le hubiera escuchado la oración, o diciendo: Dios a mí nunca me responde, y comienza a entrar un espíritu de victimismo allí, diciendo: Dios ama a otros y no a mí, y como a otros le va bien y no a mí. Es que ahí está la obra del diablo, le está tratando de hacer dudar a usted de que es un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero usted nunca dude de que es hijo de Dios. Si ha creído en Jesucristo, si tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios. No importa si le va bien, no importa si le va mal, usted es un hijo de Dios. Entonces, aquí podemos ver la estrategia que Satanás, el diablo, siempre ha querido hacer. Y en el pasaje que hemos leído, está hablando de un personaje muy emblemático, que de los 12 apóstoles que Jesucristo había elegido, Jesús eligió 12 discípulos para que estuvieran con Él, para ser enseñados por Él y para enviarle a predicar. Y de esos 12, había uno que le salió chueco. Había uno que le fracasó. Y Jesús siempre supo quién era. Sin embargo, Jesús nunca hizo excepción con él. Era Judas Iscariote, el que era el tesorero del grupo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas amaba más el dinero que la voluntad de Dios. Jesús sabía quién era. Sin embargo, Jesús siempre le dio la oportunidad para que él pudiera comportarse como un verdadero hijo de Dios. Y le dio la oportunidad hasta que quedó demostrado de que él prefirió obedecer la voz del diablo. Amó más el dinero. Prefirió recibir una moneda de los sacerdotes para vender a Jesucristo. Y en este pasaje, claramente, en la última cena, una cena tan connotada, porque era el último momento que Jesús iba a estar con ellos antes de que fuera apresado. Estaban todos a la mesa y Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Jesús, sabiendo quién era, siempre les dio la oportunidad. Y podemos decir entonces que Judas Iscariote es la representación de la voluntad satánica. Así como Adán falló, también Judas falló. Históricamente podemos decir que en la humanidad viven dos hombres. El primer hombre, que es Adán,
y el segundo hombre, que es Jesucristo. Entonces, nosotros muchas veces cuando estamos congregados, por ejemplo, lo único que hacemos es glorificar a Dios. Sin embargo, cuando estamos allá afuera, muchas veces el Judas que está dentro de nosotros, o el espíritu satánico que quiere influir sobre nosotros, está dispuesto a hacer otras cosas aparte de la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza humana muchas veces nos confunde y nos lleva a cometer errores que ni nosotros mismos quisiéramos cometer. Entonces ahí está el dilema, ahí está el problema de la humanidad. Fíjense que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y esto lo voy a leer. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Fíjense qué interesante lo que dice acá. Primero, hay una gran diferencia entre los hijos de Dios que se someten a la voluntad de Jesucristo y los hijos de Adán, que son los incrédulos o los que no están haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, acá el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan nos está diciendo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ya? Y en esto, ¿y por qué el mundo nos rechaza? Porque no le conoció a Él. Entonces, la verdad es que la naturaleza humana desconoce la obra de Cristo. La gente incrédula, la gente que no tiene un concepto bíblico, siempre va a estar desconociendo la obra de Dios en nuestros corazones. Y es que nosotros debemos entender que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ellos no van a reconocer lo que Dios hizo en nosotros, sino que pensemos por un momento en cómo nos distinguimos de la gente del mundo. Seamos prácticos. Cuando vemos a una persona, la miramos y decimos: esa persona es evangélica. ¿Sabe por qué? Porque usa el pelo largo, porque usa falda, porque lleva la Biblia. Y pensamos que eso es glorificar a Dios. O nosotros acá en la religión ha impuesto esto. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando levantamos los brazos y damos 3, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pensamos que esto es glorificar a Dios. Pero glorificar a Dios es vivir como Cristo vivió. Porque nosotros estamos acá en la iglesia un par de horas solamente. Pero ¿cómo nos comportamos en nuestro diario vivir? ¿Cuál es la influencia que tenemos allá? ¿La influencia del Cristo que vive en nosotros o la influencia del Adán que vive en nosotros? Entonces, el glorificar a Dios es mucho más que tener una realidad religiosa. Es una forma de vida. Por eso el mundo no nos conoce. Eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces la gente identifica a los evangélicos por su apariencia, pero no entienden que la obra de Dios no va en la apariencia, va en lo que Cristo ha transformado en nuestro corazón. Va en lo que Cristo está haciendo en nuestro espíritu. La realidad nuestra, la realidad espiritual, es que el Señor Jesús nos está preparando para que vivamos eternamente con Él y para siempre. Entonces, esa es la parte invisible que el mundo no puede ver. Pero nosotros mismos, en el sistema religioso lo impuesto, está viviendo de las apariencias. Los que dan 3 gloria a Dios son los pentecostales, ¿verdad? Los que salen a predicar a la calle son los evangélicos. Y pensamos y tildamos a la gente y le ponemos ese apellido a la gente por lo que estamos viendo. Pero ¿sabe? Judas caminó con Jesús, era el tesorero, salió a predicar con los discípulos, vio los milagros de Jesucristo, pero seguía siendo Judas. Seguía siendo Judas. Entonces no es la apariencia.
Mucha gente viene a la iglesia, anda con su Biblia, usa falda y el vestido y el pelo largo, pero sigue siendo Judas. Entonces, el tema está, ¿quién es el que vive en nosotros? ¿El primer Adán que le creyó a la voz del diablo? ¿O el segundo hombre que es Jesucristo, que estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Él siempre dijo, yo y mi Padre uno somos. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Siempre supo que el Padre vivía en él y que él estaba en el Padre. Entonces esta es la realidad espiritual que nosotros debemos aprender a vivir. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. No entienden que vivir el Evangelio es vivir en Cristo y es hacer su voluntad, porque Cristo mora en nosotros. Eso es lo que dice Efesios 3:17. Efesios 3:17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Para Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces acá se trata de que si Cristo habita en mí, en lo que Dios quiere que hagamos, que vivamos conforme a lo que Cristo dicta en nuestros corazones y no de acuerdo a nuestras apariencias. Apariencias. Porque ese es el problema que se da en el mundo. Y ese es el problema que se daba en Judas. Él aparentaba ser un apóstol, él hasta ocupaba un cargo dentro del apostolado, era el tesorero. Él veía los milagros, él salía a predicar, pero sabe, Cristo no moraba en su corazón, porque lo que moraba en su corazón era el amor al dinero y hacer la voluntad de su padre, que era el diablo. Aunque Cristo nunca hizo diferencia con él, siempre le recibió, siempre le aceptó, porque siempre nuestro Dios en su amor está esperando que nosotros podamos volvernos a él, y esto va a quedar en evidencia o demostrado en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, porque Cristo en algún momento nos va a confrontar y va a sacar todo a luz. El apóstol dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Que sembró Judas, apariencia y amor al dinero. ¿Qué es lo que sembró? ¿Y qué es lo que recogió? Finalmente terminó suicidándose, ¿verdad? Entonces, este relato que el Evangelio de Juan nos hace, nos debería hacer entender lo siguiente: que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, formamos parte de un cuerpo que se llama la iglesia. Amén. Y cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo también que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, o simplificando el concepto, Jesús dijo, la iglesia es indestructible. No hay nada que pueda destruir la iglesia, nada. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Históricamente han habido muchos hombres que han perseguido a la iglesia y que han profetizado diabólicamente que la iglesia un día va a desaparecer. Pero ¿sabe? Los que han querido destruir la iglesia, nosotros sabemos que están muy equivocados. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La iglesia es indestructible. Pero es fácil decir amén a esto, es fácil. Pero ahora quiero enfocarle individualmente. La iglesia es usted. Y usted que está en la casa. Si ha creído en Cristo, usted es la iglesia. Ahora, usted es indestructible si Cristo mora en ustedes. Eso es importante. Porque es fácil decir amén cuando hablamos de un texto bíblico o del cuerpo o de la iglesia como cuerpo. Pero ahora entendamos, yo soy la iglesia. Yo soy indestructible porque Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Cristo voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Entonces esa victoria tenemos que personalizarla, tenemos que individualizarla, hacerla nuestra, mía, tuya, Amén. para que entendamos que quien vive en nosotros es Jesucristo y no el antiguo Adán, que se manifiesta en Judas en esta oportunidad y que históricamente ha tratado de hacernos dudar de la paternidad que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, es fácil decir, yo vengo aquí a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Pero ¿saben? Yo no vine aquí a la iglesia a tener un encuentro con Dios. No. Yo vine a tener un encuentro con usted porque Dios ya venía conmigo. Cristo habita en mí. Yo no vengo a buscar presencia de Dios aquí a este templo, porque la iglesia no es el templo, no es el púlpito, no es el micrófono, no son las cámaras, no. La iglesia somos nosotros. Y si Cristo habita en nosotros, yo donde vaya, Cristo va conmigo. Usted donde vaya, Cristo va con usted. Por lo tanto, en todo momento tenemos que manifestar la presencia de Dios. No tenemos que esperar que llegue algo de afuera hacia adentro, sino que ahora tenemos que manifestar lo que está en nosotros de adentro hacia afuera. De tal manera que nosotros, si llegamos a un ambiente de pelea, de corrupción, cuando lleguemos nosotros, contagiemos ese ambiente con santidad, con poder. ¿Saben? Me llamó la atención en una oportunidad. Me subió a un ascensor y los muchachos estaban hablando puro garabato. Entré yo y todos me dieron la disculpa. Perdone, caballero, perdone, señor, perdone. Yo no le dije que era pastor, yo no le dije que era evangélico, yo solo entré. Pero el ambiente cambió. Cambió. ¿Por qué? Porque Cristo muere en mí. ¿Entiendes? En oportunidades, y ya me ocurrió varias veces, cuando he visitado un matrimonio, he golpeado la puerta y me han recibido con una gran sonrisa. Oh, pastor, pase, que Dios le bendiga. Y yo he percibido un ambiente diferente. Ustedes estaban peleando. Y se miran los esposos y se echan al agua. Sí, pastor, no estábamos diciendo groserías, estábamos peleando. Entonces uno percibe un ambiente diferente. Y el ambiente cambia cuando el Espíritu de Dios toma control de eso. El Espíritu de Dios va en nosotros, va con nosotros y tenemos que dejar que eso se manifieste. Por eso digo, acá yo no vengo a buscar presencia de Dios. No, la presencia de Dios viene conmigo. Yo quiero tener un encuentro con usted, porque con usted formamos el cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Queremos bendecirnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, saludarnos, abrazarnos, ungirnos, orar entre nosotros. Todo eso es cuando conformamos la iglesia, pero sepamos que la presencia de Dios viene con nosotros. Y esto es interesante. Fíjense que el versículo al que yo quiero hacer referencia es el versículo, estamos en Juan. Juan capítulo 13. Versículo Juan capítulo 13, versículo 31. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Recordemos que Cristo le dio pan remojado a Judas. Él comió, se levantó de la mesa y salió Judas. Y cuando hubo salido Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo y es glorificado también el Padre. Cuando hubo salido Judas, ¿cuándo va a ser glorificado Dios en su vida? ¿Cuándo va a ser glorificado Dios en mi vida? Cuando haya salido el Judas que llevamos dentro. Ese Judas que está dispuesto a obedecer la voz de los sacerdotes, la voz del diablo, la voz del dinero. Cuando salga ese Judas, ahí va a ser glorificado el Hijo del Hombre en nosotros. Ahí va a ser glorificado. Eso tenemos que entender. Nosotros muchas veces pedimos cosas
gloriosa y es bueno pedirla, pero debemos entender que lo glorioso nunca se va a manifestar en nosotros si no sale ese Judas. Eso es lo que dice el texto, léalo. Fíjese, voy a leer el versículo anterior para que tenga el contexto, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, está hablando de Judas, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, tiene que salir ese Judas, tiene que salir ese viejo hombre. Tenemos que dejar de lado toda nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza envidiosa, enojona, orgullosa, que muchas veces estorba la gloria de Dios en nuestra vida. Esa naturaleza que convive en nosotros junto con la gracia de Dios. Porque tenemos dos naturalezas. Una naturaleza humana que hemos adquirido de nuestros padres y que está viciada. Y una naturaleza espiritual que fue creada en nosotros cuando el Espíritu Santo vino a nosotros por el solo hecho de creer en Jesucristo. ¿Se recuerdan el diálogo? Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, estas dos naturalezas viven en nosotros. Pero cuando hubo salido ese Judas, esa vieja naturaleza, ahora es glorificado el Hijo. Entonces el llamado para cada uno de nosotros es, Señor, quiero renunciar a mi vieja naturaleza. Ayúdame, Señor. Muéstrame lo que está erróneo en mí. Muéstrame mis errores, mi mal proceder, mi comportamiento, mis actitudes erróneas para renunciar a ellas. Para renunciar, porque a veces puede ser que no nos demos cuenta. Puede ser que no nos demos cuenta que somos orgullosos. Puede ser que no nos demos cuenta que somos iracundos, enojones. Puede ser que no nos demos cuenta que somos soberbios. Puede ser porque hemos vivido siempre en ese ambiente, en esa vieja naturaleza. Pero cuando llegamos a Cristo, necesitamos tener ese encuentro con el Espíritu Santo que nos muestre nuestro pecado oculto, ese que estamos escondiendo, que el Señor lo muestre para renunciar a él. Estoy dispuesto a renunciar al orgullo, a la soberbia, a ese amor al dinero. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo malo que hay en mí para que muera el viejo hombre, para que salve ese Judas y el Hijo de Dios sea glorificado en mí, en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en la iglesia. Entonces, la invitación en este día es para que usted pueda reconocer, entiende y recuerde que el Espíritu Santo está en su corazón. Usted ahora no tiene que gritar al cielo, mire hacia adentro y diga, Espíritu Santo, muéstrame lo que está malo en mí, muéstrame el error de mi corazón, el pecado oculto en mí, para confesarlo. Y cuando el Espíritu Santo le diga, esto es lo que está molestando tu vida, usted confiese, reconózcalo. Señor, entrego y renuncio a todo este pecado. Renuncio a él. Si la mentira ha sido parte de su vida, reconózcalo y renuncie a ella. Señor, confieso que he sido un mentiroso y lo reconozco. Sácalo de mí. Si el orgullo ha sido parte de su vida, reconózcola y renuncia a él. Y eso se puede hacer solamente en una relación íntima entre usted y el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie. Póngase de pie y comencemos entonces a tener esta relación individual. Porque como iglesia somos vencedores, pero como individuos muchas veces hemos sido vencidos por la obra del diablo. Y ahora yo quiero que usted individualmente, personalmente, tenga un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora oramos para que tú, Señor, desde nuestro corazón comiences a hablarnos. Señor, muestra lo que está erróneo en nosotros.
Muéstranos el pecado oculto de nuestro corazón para confesarlo, Señor. Reconocemos, Señor, haberte ofendido tantas veces. Queremos que este Judas, que este Adán salga de nuestro corazón para que el Hijo del Hombre sea glorificado y para que Dios sea glorificado en él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. También te ruego que visites el corazón de quienes a través de esta pantalla están recibiendo este mensaje. Señor, visita con tu Espíritu Santo en los corazones, Señor, y que cada uno pueda tener un encuentro real contigo. Aleluya. Amén. Señor, así como tú quieres la victoria en tu iglesia, quiero que la victoria cada uno de mis hermanos pueda disfrutarla, Señor, en forma individual. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien convence de pecado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás hablando a los corazones. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que estorba en nuestra vida, Señor, para llevar una vida santa, Señor, para que el Hijo sea glorificado en nosotros, en nuestra vida, Señor, en nuestro entorno, en nuestra familia, Señor, en nuestro ministerio, en nuestra congregación, Señor. Que tu gloria, Señor, se manifieste plenamente. Amén. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tome su asiento. Yo voy a invitar a Javiera. ¿Está por ahí Vicente? Ellos son dos niños, una niña y un niño, por supuesto, que nos visitan y están afectados en su cuerpo. Tuvieron problemas en su columna, tienen limitación en su movilidad. Ellos tienen limitaciones en su movilidad, pero nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Es todopoderoso. Por lo tanto, en esta hora vamos a estar orando para que Dios se glorifique en tu vida, Javiera, para que Dios te bendiga, Vicente. Sí, acompáñenle nomás, acompáñenle acá. Y usted con fuerza, póngase de ahora, estire sus brazos, interceda, porque Dios es el Dios de los milagros, porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya, porque Dios puede hacerlo, aleluya. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, nos presentamos en tu presencia para interceder, aleluya, para que tú obres un milagro poderoso en cada uno de ellos, Señor. Especialmente en Vicente, especialmente en Javiera, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Di la palabra, Señor, y ellos serán sanados. Di la palabra, Jesucristo, y ellos serán sanados en esta misma hora, Señor. En el nombre de Jesús, muéstrale, Señor, a los médicos, Señor, aleluya, con este milagro poderoso, Señor, de que tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra, y de que eres todopoderoso, Señor, también para sanar los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, y así a cada uno de los que están enfermos en este día, Señor, declaramos una palabra profética de sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Así como Dios ha transformado vidas, también tiene poder para sanar cuerpos. Existen los milagros inmediatos y existen los milagros progresivos. Por lo tanto, creemos que Dios quiere obrar milagros de sanidad. Bendecimos a sus tutores, a sus padres, en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ellos, Señor, para que a través de ellos, Señor, aleluya, estos niños puedan crecer en la fe y en la convicción, no solo de la existencia de Dios, sino en la convicción de que tú eres Jesucristo el Señor, que venció la muerte con poder. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos al que vive por siempre. Aleluya. Le damos la gloria, le damos el aplauso, le damos el honor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Aleluya.
Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gracias.